introducción estamos estudiando la ascendencia de Cristo. Y en lo que nuestro hermano Luis se prepara, gracias mi hermano Luis, en lo que el hermano Luis ya se preparó y ya nos abrió la transmisión a través de Facebook, damos la bienvenida a los que estamos aquí de manera presencial en el Centro Evangélico Maranata. Ya saben, nos encontramos en la zona centro de la provincia o estado de Veracruz, en México, y damos este dato porque si hay alguna persona que a través de Facebook nos sigue, no tiene dónde congregarse, lo invitamos a que nos visite, pero también aquellos que de manera virtual nos van a estar siguiendo. Por cierto, aprovechamos el foro. Además del canal de Facebook por donde estamos haciendo las transmisiones, también contamos con un canal de YouTube. No sé si sabían, hay un canal de YouTube de la iglesia que se llama Centro Evangélico Maranata. En la mañana yo ya subí el primer estudio de día jueves y voy a empezar a subir todos los estudios de jueves que se han transmitido por Facebook para que también estén disponibles en YouTube. El estudio que hoy compartimos fue el tema del escudo de la fe, que nuestro hermano Paco lo compartió el jueves pasado. Entonces ingresen, véanlo, compártanlo mis hermanos, y ojalá y también estos recursos lleguen a más personas. Y obviamente también aprovecho para poder hacer de su consideración o poner a su consideración pues los recursos ya personales que yo pongo a través de internet. Ya ustedes saben, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, Miguel Montoro con la imagen del logo que siempre les muestro. Bien, entremos en materia. La ascendencia de Cristo. Cuando empezamos estos temas hablamos de que la Biblia registra dos genealogías de Cristo. Una genealogía que es la genealogía de sangre y una genealogía que es la genealogía real. La genealogía de María, la genealogía de José, para mostrarnos a todos que Cristo es el descendiente directo de las promesas de Dios. Pero también Dios colocó esas genealogías para que nosotros, los creyentes en Cristo, veamos a Cristo como uno de nosotros. Les decía yo cuando vimos el primer tema, los seres humanos tendemos a, vamos a decirlo de esta manera, volver majestuosas las cosas. Nos gustan mucho. Las cosas que son grandes suelen atraer mucho nuestra atención. Forma parte de nuestra naturaleza. Las cosas que nos trascienden, las que son muy grandes, nos atrapan. Y por eso, muchas veces, en mi opinión, de una manera tan correcta, no de una forma tan correcta, hacemos majestuoso a Dios. Y no creo que sea malo, porque de hecho lo es. Hacemos increíble a Dios y no hay nada de malo en ello, porque lo es. Miramos a Dios como si Dios fuera lo más exquisito que existe y no hacemos mal, porque lo es. El problema es que muchas veces, o algunas, en ese afán de ver a Dios como lo más grande, lo volvemos inalcanzable. ¿Sí entienden? Lo volvemos intocable cuando no lo es. Eso es lo que Dios quiso transmitirnos al hablar de sus genealogías. Él es lo majestuoso, pero alcanzable. Es lo más grande, pero no es intocable. ¿Por qué es importante ver a Dios de esta manera? Porque cuando las cosas no nos van bien a los seres humanos, solemos comparar las cosas en las que estamos mal con la perfección de Dios. Y obvio, siempre vamos a salir debiendo. Y como sentimos que dentro de nosotros hay cosas demasiado malas, algo dentro de nuestro corazón que se llama sentido de culpa nos dice: no te puedes acercar a Dios, no mereces acercarte a Dios. Si eres cristiano y has pecado, ¿cómo es posible que siendo cristiano hayas pecado? Dios no te va a aceptar, no te da vergüenza ir a la iglesia así como estás. Eso se llama sentimiento de culpa, y en mi opinión es una de las armas más perfectas que el diablo tiene, porque así aparta a muchos creyentes, a muchos, en un sentido de culpa, porque ven a Dios como algo majestuoso, pero por majestuoso lo creen inalcanzable, cuando no lo es. Tomemos mucho esto en cuenta, porque eso es lo que Dios quiere. Cada uno de los ascendientes de Cristo nos enseña algo sobre Cristo. Ya nuestro hermano Paco nos habló de Adán como el primer Adán, y nos habló de Cristo como el último Adán, a donde Dios quiere que lo veamos como un hombre que es capaz de salvarnos. Hoy vamos a ver al segundo ascendiente de Cristo, aquel que es llamado el Padre de la promesa. Y nada más con eso, muchos de mis hermanos van a saber a quién me estoy refiriendo.
Abraham. Hoy vamos a hablar de Abraham, el padre de la promesa. Muy bien. Pero antes de hablar de Abraham como el padre de la promesa, quisiera yo invitarles a que entendiéramos algo que doctrinalmente puede llegar a ser muy profundo, pero si hacemos un esfuerzo, lo entenderemos y nos mostrará a Abraham en una perspectiva diferente. Vamos a lograr esto. Comencemos. Después haremos varias lecturas de la Biblia. ¿Qué referencias me pueden dar de Abraham? ¿Algún hermano o hermana que quiera colaborar? ¿Qué referencias me pueden dar de Abraham? Un hombre que sus experiencias espirituales más fuertes las vivió ya en sus años avanzados, ¿es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Un hombre que confiaba mucho en Dios y lo obedecía. Un hombre que confiaba mucho en Dios y lo obedecía. Ahora, ¿por qué se le suele llamar a Abraham padre de la promesa? Alguien que tenga un poquito de mayor conocimiento, que nos salga de que nos haga salir de este atolladero en lo que yo les busco acá algo en el teléfono. Pues lo primero que se me ocurre es que en algún momento que interactúa con Dios, Él le dice que va a ser, no recuerdo las palabras exactas, pero le dice que va a ser padre de la arena y hace mención a algo así muy grande, ¿no? Dios habla con Abraham y le dice, tú vas a ser padre de multitudes, pero más que la grandeza de su descendencia, en la cual está incluido Cristo, es la forma en la que Abraham iba a iniciar con esa descendencia, porque la mayoría recordaremos las palabras. Cuando Dios le dice a Abraham, que por cierto no fue una sola vez que se lo prometió, y esta es una tarea, escuchen bien, una tarea que yo se la quiero dejar a quien la quiera cumplir dentro de una semana. Quien dentro de una semana me diga la respuesta, yo le voy a dar un premio. No estoy bromeando, premio material, que se toque. Sí, porque luego a veces la gente dice, ay, es que te deseo lo mejor. No, a mí no me deseen lo mejor, denme una lana. Sí, no, claro, porque el deseo está bien rico, pero pues con la lana me compro algo que me gusta, ¿no? Sí, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Una lana de borrego, no una barbacoa de borrego, pero bueno, algo así, mi hermano. Entonces, a ver, escuchen, Dios no solamente una vez le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, no solo una vez. Quien encuentre cuántas veces se lo dijo y en dónde se lo dijo, yo le doy ese premio. No fue una sola vez. Por favor, escuchen, miren, véanme acá la cara, hermanos. Tarea para de aquí 8 días. Sí, porque ahorita ya vi que varios van a la Biblia, no me van a ignorar y no me van a poner atención. Tienen toda una semana para hacerlo. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes y en qué pasajes de la Biblia? Muy bien, regresemos a lo nuestro. Dios le dice a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Nuestro hermano Martín hizo referencia a algunos aspectos literales de la promesa que Dios le da, porque aquí está la clave. No solo le dijo que iba a ser padre de multitudes, sino que le dice así, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Literal, como lo dice la Biblia Reina Valera de 1960. Por eso se le llama el padre de la promesa, porque es el primero, es con el que se origina la promesa de Dios de levantar a un pueblo que le honre. Sigo tratando de desenredar este asunto teológico que es profundo. Vamos al siguiente paso. Ese pueblo que se tenía que formar de la descendencia de Abraham, ¿qué pueblo es? El pueblo de Israel. Diríamos, los israelitas, no es correcto decir los hebreos modernamente. Actualmente era correcto, ahorita ya no. Tampoco es correcto decirles judíos. Lo correcto es israelitas en el contexto moderno. Muy bien, los israelitas. Entonces, eso significa que el pueblo de Israel, escuchen, es la descendencia sanguínea de Abraham. ¿Sí entendemos eso? Bien, ahora vamos al otro aspecto para tratar de desenredar esto. Ese aspecto ya lo vamos a extraer de la Biblia. Por favor, abramos nuestra Biblia para la primera de varias lecturas que estaremos haciendo y vamos a buscar, hermanos, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y ya que lleguen al capítulo 3 de Gálatas, les voy a suplicar que por favor busquen el verso 29. Gálatas capítulo 3.
verso 29. Número grandote 3, número pequeño 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Quien lo encuentre le voy a pedir por favor que pueda ponerse de pie y nos ayude con esta lectura. Gálatas capítulo 3, verso 29. La palabra del Señor dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien. Mi hermano Martín, ¿me ayudas otra vez, por favor? A ver, ¿cómo dice? La palabra del Señor dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Está interesante. La Nueva Traducción Viviente dice así, escuchen. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué les deja este versículo? ¿Qué les hace pensar del tema que venimos hablando? Que es la promesa a Abraham, la fundación de un pueblo y la descendencia de sangre de Abraham. ¿Qué les deja de pensamiento? Cumplimiento de su palabra, de su promesa. Sí, hay un cumplimiento de promesa, pero ¿qué tiene que ver? Que ahora somos hijos de Dios. Ajá. Ahora somos hijos de Dios. Que ya no se limita exclusivamente al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Dios toma la promesa hecha a Abraham y la extiende para que no solamente recaiga en un hombre y en sus descendientes de generación o biológicos, sino que ahora Dios lo que hace es que extiende esa promesa, y claramente el Nuevo Testamento nos hace ver que los israelitas y los creyentes en Cristo, los dos, somos un solo pueblo espiritual. De tal forma que si somos un pueblo espiritual, la conclusión es obvia. Las promesas dadas a Abraham también son nuestras. También son nuestras. Bendeciré a los que te bendijeren. Es nuestro. Es nuestro. Voy a maldecir a los que te maldijeren. Eso es nuestro. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Eso es nuestro. Mi familia, la familia de mis hijos, los hijos de mis hijos. Ay, y uno descansa y dice: ¡ay, qué bonito ser bendición para mi familia! Siempre y cuando obedezcas a Dios. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Y Abraham obedeció, dice el Nuevo Testamento, y entonces le fue contada por justicia. Abraham creyó, Abraham obedeció, y en función de eso recibe las bendiciones de Dios. En palabras simples, antes de hacer un paréntesis, creo que el hermano Martín algo quería opinar. En palabras simples, si yo vivo en obediencia, puedo reclamar la promesa que quiera. Si no vives en obediencia, pierdes tu tiempo pidiéndole a Dios que te ayude. Se oye bien fuerte, pero así es. Y ahí es a donde muchos cristianos con desesperación van a buscar a Dios para que los ayude cuando están viviendo vidas de desobediencia. Y hay ocasiones en que Dios en su misericordia nos ayuda, o el creyente por sus propias fuerzas sale adelante. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando ya su situación se resolvió, se alejan totalmente de Dios. Los dejamos de ver en la iglesia. ¿Cuántas personas nosotros podríamos decir que han cruzado por Maranata en 17 años? Si nos estamos reuniendo un promedio de 120 a 130 personas, no sé qué opinen mis hermanos, estoy seguro que fácil, a través de nosotros han pasado otros 130 fácil, o 150 o más. Ahora, quitando a los que cambiaron de residencia, causas de fuerza mayor, créanme que la gran mayoría simplemente no están con nosotros por una simple y sencilla razón: no quieren obedecer. Ya, así de simple, ya, búsquenlo como quieran, no quieren obedecer, no quieren. Entre hacer la voluntad de Dios y hacer su voluntad, eligen hacer su voluntad. Y como estar aquí los aprieta, porque por todos lados Dios les está diciendo: obedéceme, 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 obedéceme. Usa predicadores, hermanos, hermanas, oraciones, por todos los medios trae predicadores invitados, usa los ministerios, y Dios todo el tiempo obedece, 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 obedece. Llega un momento en que el creyente dice: no,
decido no obedecer. Entonces, para poder desobedecer a gusto, mejor se va. Y no es que sean personas malvadas, no están asesinando a nadie, no están agarrando una escopeta para matar a 14 niños y a 2 maestros, como acaba de pasar en algún lugar de los Estados Unidos. No, pero al final de cuentas el pecado es el mismo, porque es desobediencia. Entonces, mis hermanos, es muy importante entender este principio. De 2 pueblos, la línea sanguínea de Abraham y la descendencia espiritual de Abraham, Dios ha hecho un único pueblo. Y ese único pueblo es heredero de las promesas de Abraham. Así que hoy hablaremos de promesas. Sí, eso nos va a enseñar Cristo hoy. Cristo, el Dios hombre, es un Dios que le fascina prometer. Y eso hoy platicaremos. Y como ya vamos a entrar en materia, aquí me detengo para ya dar pie a algún comentario que alguien quiera hacer. Vi una mano si querías opinar algo. Escuchamos. Yo sé que ya la gran mayoría de nosotros lo sabemos. Esta aportación espero que sea correcta, también eso debo de comentar. A ver. Pero para los hermanos nuevos que están llegando, quizás a lo mejor visitas que están aquí con nosotros, la Biblia se divide en 2 partes, Sí. el Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento. El personaje Abraham, básicamente toda su vida está en el Antiguo Testamento. El hecho de que ahorita hayamos tomado una cita del Nuevo Testamento es porque en el Nuevo Testamento la figura central es Jesús. ¿Sí? A diferencia del Antiguo Testamento, que la figura principal es Dios Padre, que va como en algún momento se menciona. Y entonces es importante manejar esos 2 contextos. El hecho de que en el Antiguo Testamento se mencione y en el Nuevo Testamento se mencione, ya sería lo que tú ya nos acabas de aportar. Es a donde nosotros tenemos la seguridad como hijos que somos de Dios, que la promesa también nos incluye a nosotros. No es como la del Antiguo Testamento, que se hacía referencia, como tú lo decías, al pueblo hoy de los israelitas. Hoy también nosotros estamos incluidos en eso. Y es parte importante, ¿no? Como dato curioso, en el caso de los testigos de Jehová, esta parte del Nuevo Testamento no entra en las creencias que ellos tienen, ¿no? Y es una parte curiosa porque para ellos no somos promesa de Abraham en este sentido, ¿no? Ya entiendo. Bueno, no precisamente que eso crean los testigos de Jehová, básicamente simplemente ellos no creen en Jesucristo como Dios, nada más. Para ellos Jesucristo es Hijo de Dios, engendrado por Dios, lo que ustedes quieran, pero no Dios. Pero bien, tenemos entonces una aportación. ¿Hay algo más hasta acá? Porque ya entramos al tema de las promesas. Bien, promesas. Hermanos, ¿qué es una promesa? Abraham es el padre de la promesa, lo que implica que con él nace el ejercicio de una de las más grandes promesas que está en la Biblia. Porque de hecho, si bien es cierto que en lo que se llama el protoevangelio, el evangelio primitivo, el primer mensaje evangelístico de la historia en Génesis 3, capítulo 15 y 16, donde Dios dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Lo han leído? Sí. Entre tu simiente y la simiente de ella, le dice Dios a Satanás, tú vas a morderle el tobillo, pero la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Obviamente refiriéndose a Cristo. Bueno, desde aquel primitivo evangelio vemos el evangelio ya tomando forma con Abraham. Ahí es a donde inicia ya la línea de descendientes que terminaría con Cristo. Perfecto. Entonces, en Abraham vemos ya el cumplimiento de la promesa. Entonces, hermanos, aprendemos varias cosas. Dios es un Dios que ama hacerle promesas a sus hijos. Dios ama prometerte cosas. Pero si hay algo que Dios ame más que prometerte cosas, es cumplirlas. Para ello tenemos que entender qué es una promesa y cómo son las promesas en el contexto de la Biblia. Vamos con lo primero. ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración de esperanza. Una promesa es el enunciado de algo que se va a llevar a cabo en un futuro. Las promesas no se miden por el tiempo. Las promesas son el ejercicio de algo que va a suceder, mas nunca se nos advierte con precisión cuándo sucederá. Obviamente esto sucede así para que nosotros no pongamos nuestra mirada en la solución del problema,
sino en quién dará solución al problema. Cada promesa de la Biblia revela una faceta del carácter de Dios. Lo que implica que si tú le pones atención a cada promesa que hay en la Biblia, vas a encontrar una pequeña ventana para conocer el carácter del Dios en el que crees. Segundo, cada promesa de la Biblia conlleva una señal visible que te garantice el cumplimiento. Se los vuelvo a repetir por si alguien se perdió. Cada promesa de la Biblia representa la existencia de una señal que tú puedes palpar, que es la garantía de que la promesa se cumplirá. Antes de ponerlos a trabajar, vamos a revisar una promesa de la Biblia y vamos a ver cómo lo que acabo de decir se cumple. Segunda lectura de la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 3. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 3. Vuelvo a repetir la lectura una tercera ocasión. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 3. Y como siempre, hermanos, la invitación es que el hermano o la hermana que lo encuentre lo lea. Mi hermano César ya llegó. Nos ayudas con la lectura. 14, 3. La palabra de Dios dice así: y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, mi hermano. La Nueva Traducción Viviente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la declaración de esperanza? ¿Cuál es la certeza de un algo que va a suceder? Vendrá por nosotros para estar con Él. Estaremos con Él. En frase corta, vendrá por nosotros para estar con Él. O sea, en una frase corta, ¿no? Ok, esa es la promesa. Excelente. Ahora, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer 2 versículos de este capítulo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Doña Carmen, por favor. Que es las arras de nuestra herencia, desde el 13. Desde el 13, por favor, en él sí. también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. Nueva Traducción Viviente. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos ha prometido y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Bien, hermanos que han tomado el taller de consejería matrimonial o hemos hablado sobre esos temas del manual que tenemos, me van a ayudar para compartirlo con los demás hermanos, porque quiero ligar las dos historias, las dos citas, y que veamos cómo se cumple lo que yo les dije. Una promesa es una declaración de esperanza, es la promesa de que algo va a suceder, pero en el contexto bíblico, toda promesa que viene de parte de Dios siempre conlleva la manifestación de una señal que nos garantiza que la promesa se cumplirá. Vamos a comprobarlo. Unamos las dos citas. Hermanos que han batallado con el manual de consejería matrimonial, ¿cómo era un matrimonio en los tiempos de Cristo? Una de las cosas que el novio tenía que hacer con la familia de la novia antes de poderse casar es que le tenía que dar a la familia de la novia una cantidad, bueno, realmente les daba 2 cantidades de dinero, pero la segunda, la más conocida, que no era la única, que hasta el día de hoy todavía se sigue usando la palabra, se llamaba dote, la dote, perfecto.
En los tiempos de Cristo se tenía la costumbre de que si tú eras el novio y te ibas a casar, tenías en el tiempo que se acordaba con la familia de tu prometida, entregar una cantidad de dinero. Ahora, dentro de esa cantidad de dinero, las costumbres exigían que tenías que entregar dentro de la bolsa, dentro de la caja, dentro del dinero, unas monedas especialmente hechas que se mandaban a hacer. No existían, no las vendían, las tenías que mandar a hacer. Eran un trabajo de orfebrería manual. Esas monedas de oro tenían que ir dentro de la dote. Mientras llegaba la fecha para el matrimonio, la novia tenía que estar cosiendo su vestido y cosiendo el velo que le cubriría su rostro. Pero parte de la preparación implicaba que esas monedas de oro, la novia las tenía que bordar en el velo, de tal forma que, imagínenlo así, ella pudiera tener un velo cubriéndole el rostro al frente y hacia la parte de atrás, y que todos los que vieran a la novia distinguieran en el velo las monedas. ¿Sí ya me entendieron? Perfecto. Ese velo la novia lo tenía que portar cuando era la ceremonia. En la ceremonia, la novia tenía que ir de su casa a la casa del novio, donde era la fiesta, y se tenía que hacer una especie de procesión por la mayor parte o por la totalidad de las calles de la aldea o de la ciudad. ¿Qué se pretendía? Que todos los vecinos que se asomaran miraran a la novia caminando, y al verla caminar no le iban a ver el rostro, le vieran con su velo, pero sobre todo resaltaran esas monedas. Esas monedas, hasta el día de hoy, se han quedado como costumbre en prácticamente la mayor parte de los países del mundo, y en algunos rituales religiosos de matrimonio se siguen utilizando. Las arras, exacto, ese es el origen de esas moneditas que te venden en cofrecitos dorados donde encuentras vestidos de quinceañera. Esos son las arras. Ahora, analicen esto. Imaginen a la novia desfilando por las calles de la aldea con el velo y con las arras. Básicamente, vean el mensaje. Vean el mensaje. Ustedes y yo estamos en una ventana chismeando a la novia y la ven pasar con las monedas. ¿Cuál es el mensaje? Que la novia con esas monedas nos dice: mi novio cumplió. Mi novio cumplió. ¿Ya me entendieron? Las monedas eran una garantía, una señal visible de que la promesa se iba a cumplir. Y va la novia desfilando diciéndonos a todos: mi novio cumplió, mantuvo su palabra, llegamos al final del proceso, mi novio me honra, me ama. Más allá de que estemos o no juntos, él me ama, porque ya me dio la garantía aun cuando no estaba yo con él. ¿Ya me entendieron? Por eso, aquí entra esta profundidad hermosa. Pablo en Efesios dice que el Espíritu Santo es promesa de Juan capítulo 14 versículo 3. Yo regreso para que ustedes estén conmigo. Ahora imaginen que le decimos a Dios: ¿y qué me das de garantía de que sí vas a regresar por mí y de que voy a estar contigo? Ahí está. La garantía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa voz interior de parte de Dios que recibiste en el momento de aceptar a Cristo, esa es la garantía de que Él va a cumplir sus promesas y que no va a pasar absolutamente nada que evite que Él las cumpla. Por eso es que las promesas en el contexto de Dios son totalmente diferentes a nuestro contexto, porque los seres humanos solemos prometer, pero en función de nuestras emociones. Si nos sentimos bien, prometemos. Si nos sentimos mal, no prometemos. Si nos sentimos bien con una persona, le decimos a la persona: mira, yo te prometo, pero si después la persona me hace algo, siento que el daño me autoriza a retirar mi promesa, cuando no debiera ser así. Bien,
Al final yo quiero que aprendamos dos cosas sobre qué hacer con las promesas, pero antes les decía yo quiero hacer algo diferente, que es ponerlos a trabajar. Quiero, mis hermanos, que alguien se anime a buscar en la Biblia promesas de Dios. Las que ustedes quieran, la que encuentren. Yo ya les compartí una. Yo regreso por ustedes para que ustedes estén conmigo. Eso es una promesa. Y ya les mostré cuál es la garantía de que la promesa se cumplirá. Pero también les decía yo que cada promesa revela una parte del carácter de Dios. ¿Y qué es lo que nos está revelando esta promesa de Juan 14:3 sobre el carácter de Dios? En mi opinión, que Dios es fiel. Cumple lo que promete. Y no hay nada que haga que Dios no cumpla sus promesas. Juan 14:3 revela el carácter de Dios y nos muestra a Dios como un Dios fiel, que nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía de que esta promesa se va a cumplir. Bien, ahora quiero que ustedes busquen promesas, cualquiera. Alguien ha dicho que de cada 5 versículos de la Biblia, un versículo, de cada 5, uno es una promesa. Voy, mis hermanos, ya ahorita les doy voz. Vamos a ir leyendo sus promesas de ustedes. Quiero que me lo lean y me digan, aquí en esta parte de la Biblia lo voy a leer, dice así. Entonces quiero que me lean la promesa y después reflexionaremos sobre ella. Comenzamos, hermano Olaf. Promesas. Dios es un Dios de promesas. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra. Con la diestra. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Yo te fortaleceré. Hay varias promesas en el pasaje. Voy a tomar solo una para no extendernos. Promesa de Dios. Te fortaleceré. ¿Qué significa te fortaleceré? Te daré fuerzas. La palabra fortalecer procede de la palabra fortaleza. Una fortaleza era una construcción que se edificaba para defender algo. Yo te fortaleceré. Te voy a dar fuerza desde el interior, pero también voy a construir barricadas a tu alrededor. No importa el ataque que llegue, no te va a dañar. Pero entonces, ¿por qué me duele? Porque la fortaleza ahí está, pero le estás abriendo la puerta. Pero la fortaleza ahí está. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué nos revela sobre el carácter de Dios esta promesa? Que Dios es un Dios comprensivo. Es capaz de entender nuestras luchas y darnos la ayuda que necesitamos de acuerdo a la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Viene la parte complicada. ¿Y cuál es la garantía que Dios nos ha dado de que Él va a cumplir esa promesa de fortalecernos? ¿Existe alguna garantía? Sí, yo creo que sí. Si nadie se le ocurre, intervengo para no extendernos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí tienes la garantía. La garantía es que tú puedes doblar tu rodilla y decirle a Dios, necesito fuerza, pero ¿sabes qué, Dios? Más que fuerza, necesito que me saques de mi cabeza las torpes ideas con las cuales le vuelvo a abrir la puerta de mi castillo a todo lo que me entorpece. Ayúdame, dame dominio propio para cerrar la puerta, porque la fortaleza ahí está. Pero yo insisto en abrir la puerta. Interesante, muy bien. Luego allá atrás, promesas, ¿de dónde era? Era allá y luego para acá y luego vengo acá. Allá de este lado, perdón mi hermano César, de este ladito. Promesa. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se entiendan. Segunda de Pedro 3:9. Gracias, mi hermano, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Oigan, ¿y cuál promesa? De que Él regresa por nosotros, porque a eso se está refiriendo. Entonces ahí nuevamente volvemos a ver el carácter de Dios, de un Dios que es fiel y que no retarda su promesa, sino que en su tiempo la cumplirá. ¿Y cuál es la garantía de que Él nos ha dado que Él regresará?
como ya lo mencioné, tenemos una, el Espíritu Santo. Tenemos otra, el accionar de los tiempos de Dios. Ayúdanos a contar nuestros días, dice la Biblia, de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Jesucristo dijo, son capaces de ver las nubes y saber si va a llover y no va a llover, y no son capaces de medir lo que sucede en los tiempos que están a su alrededor. Bien, ahí tenemos otra garantía. Observen lo que está pasando en el mundo, en cualquiera de los ámbitos que ustedes quieran. Estuvimos 5 semanas hablando sobre profecía. Mis hermanos, los tiempos están encaminando al cumplimiento de las profecías de Dios, y ahí tenemos la garantía de que se cumplirá. Pero por supuesto, hermano César, promesas. ¿Qué nos promete el Señor? No me recuerdo el texto, pero más o menos. Dice que Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los todos los días hasta el fin del mundo. Tener la confianza y la certeza de que así es. Muy bien, Mateo 28, 19 me parece. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar. Perdón, mis hermanos, vengo de atrás hacia adelante, luego allá atrás había otra y ya vengo para acá. A ver, promesas, promesas, promesas. Génesis 9, del 11 al 13 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no terminaré jamás toda carne con agua de bendición, y habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos de siglos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. ¿No? Y no destruirá la tierra, y lo ha cumplido. Hasta la fecha lo ha cumplido. Nunca dijo que ya no lo hará, dijo que ya no lo haría con aguas, ¿no? Y hasta la fecha lo ha cumplido. Y hay una señal de tal pacto. Entonces vemos el carácter de Dios como de un Dios que sabe honrar su palabra, de un Dios que cumple. Luego hacia acá vi, por acá era, a ver, promesa. Luego voy para allá atrás, promesa. Dice, Promesas, promesas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan Muy bien. 5:24. La promesa de la libertad eterna, ojalá y la estemos disfrutando, porque cuando tenemos esa clase de promesas, oigan hermanos, nos hablan de la muerte y no sé cuál es su posición de ustedes, pero cuando escuchamos la Biblia y nos hablan de la muerte, ¿es cierto o no? ¿Qué hace uno así? Digo, si a ti no te pasa, sería bien sumergirte más en las promesas de Dios, ¿no? O tal vez estás demasiado enraizado en la tierra, demasiado anhelante de las cosas que puedes ver, que no das cabida a las cosas que no se pueden ver, que por cierto son más gloriosas. ¿Qué más? Promesas, luego hacia atrás y ya vengo más para acá. Promesas. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. Escuchen no cómo de termina. calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y hay algunas otras versiones que dice, yo tengo pensamientos de paz para darles a ustedes lo que ustedes desean. ¿Se imaginan? ¿Paz? Cristo durmiendo en el barco mientras se levanta una tormenta, mientras los apóstoles están desesperados por el tamaño de las olas, el ruido de los truenos, el golpeteo de la lluvia, la agitación, ¡ah!, concentrados demasiado en lo que se ve. Jesús recostado y durmiendo. Señor, le dicen ellos con desesperación, ¿que no vas a hacer nada? ¿A qué se parece a lo que hacemos hoy, no? ¿Que no vas a hacer nada? ¿Que me estoy a punto de ahogar? Y a veces lo único que nos hace falta es confiar no en las tormentas ni en los truenos, sino en quien tiene dominio sobre los truenos y las tormentas. Luego, venía yo hacia acá, voy a llegar con todos mis hermanos. ¿Quién era por acá? Por acá, a ver, doña Carmen, luego para acá mi hermano y luego para allá. Promesas. Cuando Lázaro murió, Sí. Marta y María salían a reclamarle. Ajá. Y el Señor Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No, qué promesa, ¿no? No morirás. Luego hay más luz y luego vengo con la hermana Judith y luego con Martín. Y luego voy con Pablo. En Isaías 44:17, que dice que ninguna arma forjada Ah, nos está muy bien. es la promesa para nosotros de Dios. Sí. Y en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas Seas valiente. valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No, qué promesas, ¿no? Esa primera de Isaías, ¿no? Ningún arma forjada te podrá hacer frente. El mencionar que no existe nada que pueda derribarnos. ¿Pero por qué me caigo?
le abres la puerta. Abre la puerta. Y ahí sí créanme, ni Dios te salva. Porque las promesas se hicieron para razonarlas. No, porque nuestro razonamiento humano por naturaleza se opone a Dios. Las promesas se hicieron para creerlas. Y obviamente actuar creyendo que la promesa es real. De hecho, lo es. Tenemos la garantía de Dios. Luego, la hermana Judith. La promesa que le dio a sus apóstoles, que dijo que les promete que les iba a llegar el Espíritu Santo. Ah, sí, claro. Es una promesa muy grande, ¿no? Que se estuvieron en oración para ese acontecimiento. Esperando a que se cumpliera tal promesa. Exacto. Luego, mi hermano Martín, voy para acá y luego para allá atrás. Promesas. Dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bonito, ¿no? Traigan sus cargas, les voy a dar descanso. ¿Por qué siento entonces las cargas? Porque no se las entregaste. Nada más llegaste a la cruz y te quedaste cargándolas. Mira mis cargas, y el Señor, dámelas. Pero es que míralas. Pues dámelas. Pero es que ya me acostumbré a ellas. Te regresas y te vas. No funciona, ¿no? Sí, claro. Para que el costal no pese hay que soltar el costal. Tabo y luego voy a sacar promesas. Bueno, yo tengo una, no sé si sea promesa. A ver, venga, aquí le acomodamos. Pero dice Jeremías 33, 3. Ajá. Dice, clama a mí, yo No, te sí, responderé tampoco se promesa. Cosas Grandes que nunca has visto. Es una Exacto. promesa para Sí, mí. claro. Tremenda promesa, ¿no? O sea, clama a mí, pero hay una condición. Clama a mí. Ok, luego, hacia acá, ¿quién era? Por acá y luego atrás con Luis Miguel. Mi hermano. Dice el Señor ahí en Números 19, 23, 19, que Dios no es hombre, Para que mienta. ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Sí, claro. Es una pregunta retórica. Sí, por supuesto, ¿no? Pero que nos muestra exactamente lo que estamos hablando. Que Dios cumple sus promesas por tiempo, no nos extendemos a ver la garantía que hay de cada promesa, etcétera, pero creo que ya estamos entendiendo, ¿no? Luego, hermano Luis Miguel, luego vengo para acá con Alejandro, el hermano Lab, la hermana Julia. Luis Miguel. Todo el Salmo 91, pero leo el 1 y leo el último. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y al final dice, los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. ¿Qué más agregamos? No hay nada que agregar. Era por acá. Hermano Lab, ¿tienes otra? Sí. Piden y se les dará. Busquen y se les dará. Llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Llamad y la puerta se abrirá. Mateo 7:7. Busquen y hallarán. El problema es que no buscamos. Luego, era Ale. Dice el hermano, no sé si sea promesa, ¿verdad? A ver. Pero en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, en cierta manera implica una promesa, ¿no? Que si nosotros guardamos nuestro corazón, entonces viviremos una buena vida. Sí, claro, es una promesa. Guarda tu corazón y vas a vivir una buena vida, porque entonces vas a estar guiándote por la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿con cuál cierro? Acá. Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? El primer mandamiento con promesa. Luego vi otra mano allá atrás. El mismo, ¿no? Pues mis hermanos, creo que nos queda claro. Hermana, ¿tienes otra? ¿Cuál es? Era Hechos 1:4. A ver si está bien, dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Exacto, la que decía la hermana Judith, el advenimiento del Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Muy bien, mis hermanos, creo que nos quedó claro. Dios es un Dios que le fascina prometer. Si hay algo que Dios ama es prometer, pero aún todavía hay algo que ama más: cumplir sus promesas. Pero ya nos quedó claro
que no existe ni una sola promesa de Dios que sea incondicional. ¿Qué quiere decir? Que para que se cumplan cualquiera de ellas, siempre por lo menos habrá una condición. Y hay una condición que seguramente involucraría cualquier otra que pudiéramos imaginar y que ya se las mencioné: la obediencia. Bien, vamos a cerrar hablando de obediencia, pero antes un consejo de la Biblia y un consejo del Padre de la promesa, Abraham. Consejo de la Biblia, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Les voy a pedir que conforme lo encuentren se pongan de pie. Lo vamos a leer de forma coral. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Y los que tengan Biblia Reina Valera del 60, les voy a pedir que lo lean. Los hermanos que no tengan, no lean, porque como son diferentes versiones puede sonar distinto. Pero todos nos ponemos de pie. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Libro de poesía, Antiguo Testamento. Busquen Job, luego sigue Salmos, luego sigue Proverbios y después van a encontrar Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Todos puestos de pie, mis hermanos. Esperamos a los que faltan. Es que no traigo Biblia, pues párate, ya es bulto. Ok, Eclesiastés 5:4. 5:4. Primero, un consejo de la Biblia y después un consejo del Padre de la promesa. Por favor, hermanos, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, leemos. 1, 2, 3. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Tomen asiento. A ver, asimilémoslo. Cuando cumplas a Dios algo, cúmplelo, porque a Dios no le agrada a la gente insensata. Ahora, cuando como creyentes hacemos algo, todo lo que hacemos, espero que nos quede claro, lo hacemos para la gloria de Dios, o al menos así debiera ser. La Biblia dice: todo lo que hagan, sea de palabra o de acción, háganlo para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Eso significa que todo lo que un creyente hace entra en la categoría de cosas que se prometen a Dios. Bueno, también dice el Señor Jesús que no prometan ni juren porque no lo van a cumplir mejor a lo que digan sí. Sí, en este caso, bueno, ahí en este caso más que hablar de las promesas habla de los juramentos, ¿no? Es muy relacionado, ¿no? Pero ahora aquí viene la parte práctica del consejo de la Biblia. Y se los voy a decir como suena. Y yo me incluyo. No vengamos de hipócritas un día viernes a la reunión de oración a pedir que los hermanos oren con expresiones como: hermanos, ayúdenme a orar porque quiero ser un mejor padre para mis hijos. Si no han hecho no han movido ni un solo dedo para mejorar su paternidad. Yo estoy incluido, me está doliendo, yo lo he hecho. No me puedo esconder. No me puedo esconder. No vayamos de hipócritas a decirle a Dios: ay Señor, me hace falta aprender más de ti, voy a leer más la Biblia, cuando pasan los meses y siguen sin abrirla. Ay, ¿cómo te duele tu situación que estás viviendo y no haces nada para remediarla? Es que ya entendí que Dios quiere que sea yo un mejor esposo. Ya pasaron 2 meses y sigues igual de gruñón y de fastidioso. Ay, pero veniste al templo. Ayúdame, Dios mío. Sácame de donde estoy. Ahora, espérate a que me den las ganas, porque yo creo que en unos 6 años ya le echaré ganas. Dios no se complace en los insensatos. Si le has prometido un juguete a tu hijo, cómpraselo. Si has prometido llevarlos a la feria del libro, llévelos. Si al rato prometiste llevar a tus hijos al centro, llévalos, aunque estés cansado y con los pies hinchados. Ay, no quiero ir. Está bien, nadie te va a obligar. En la semana vételas con Dios y ya arréglate con Él. ¿Tú crees que yo voy a ir a andar detrás de ustedes en la tarde a ver si cumplieron o no? Ay, por favor. No es mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios, no cuidar sus vidas. Por favor, hermanos,
Los que trabajan, si dicen que van a entregar un trabajo el martes, entréguenlo el martes. Ya, dejen de ser falsos. ¿Qué mal se ve un cristiano con un negocio? Ya, el jueves. No dijeron de qué semana. Si dijeron que algo va a costar 5 pesos, aguántense. Si a la mera hora les costó 10, ya abrieron la bocota, cobren 5. En eso se quedó. Hay que cumplir lo que se promete. Sí, claro, pero por supuesto, ¿no? Los que predican la palabra, hermanos, que han estado acá en este púlpito y que desde acá nos han hablado de que confiemos en Dios. Pues órale, confíenle en sus crisis. Levántense. ¿No nos han venido aquí a decir que Dios es grande? Demuéstramelo. Mírame a los ojos y demuéstrame que Dios es grande. Sécate tus lágrimas, sigue adelante, levántate, el creador del universo está contigo. Enséñanos que lo que predicas no nada más fue de dientes para afuera. Yo no quiero oradores sin fe en este púlpito. Oradores que nada más hablan para escucharse bien, pero que no lo viven. Sí, claro. Ah, ¿cómo pega? De aquí yo creo que difícilmente alguno de nosotros se va a poder defender. Pero mejor, ¿no? Mejor para que así de una manera franca y honesta lleguemos ante Dios. Porque créanme, si algo cansa, es escuchar a cristianos que llevan 6 años diciendo: hermanos, oren porque Dios me ayude, oren porque Dios me ayude. Pues, llega un momento en que se vuelven hasta un fastidio. La Biblia dice que los fuertes tenemos que soportar a los débiles. Yo no sé si sea fuerte, pero pues ahí estoy orando por ti, y cada vez que me acuerdo de un hermano que pide eso, he orado por ti. Créanme, no es hipocresía, pero qué fastidioso eres de estarte oyendo a cada rato: hermanos, que el Señor me ayude, que el Señor me ayude, que el Señor me ayude. Y todo sigue igual, te sigues portando igual, tus hijos se siguen portando igual, tus hijos se siguen vistiendo igual. Parece que no has hecho nada. Ah, y otra vez el viernes: oren, hermanos, porque ya entendí que Dios... Ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero cuando entendemos lo que son las promesas, empezamos a encontrar en ellas una fuerza para resistir. Cuando entendemos que las promesas son formas donde podemos mirar el carácter de Dios, entendemos que las promesas de Dios se hicieron para creerse. Cree las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en la promesa. Dobla tus rodillas y dile al Señor: por el día de hoy te creo. Mi familia doblará sus rodillas ante tu señorío. No sé cuándo, a lo mejor va a ser ante mi féretro, pero se va a cumplir, y lo creo. Y hoy voy a vivir el día de hoy mostrándole a ellos cómo es una vida santa, para que así más rápido se les antoje venir aquí. Sí, porque a veces los cristianos nos damos como que esas ciertas libertades, ¿no? Por la mañana clamamos por la promesa y el resto del día vivimos en desobediencia. ¿Saben cuándo se va a cumplir su promesa? Nunca. Mejor siéntense y ahí quédense esperando. Nunca se va a cumplir. Consejo del padre de la promesa. Si Cristo, a través de Abraham, nos muestra que Él es el Dios de la promesa, y su ascendiente Abraham creyó y le fue contado por justicia, que Abraham nos enseñe cómo se portan las personas que creen las promesas de Dios, para que lo imitemos. Eso nos va a enseñar Abraham. Mis hermanos, Génesis capítulo 18, la última lectura, donde encontraremos 2 aspectos. Escuchen: 2 cosas que hacen las personas que creen en las promesas de Dios. 2 cosas que hacen las personas que creen en las promesas de Dios. En el pasaje que vamos a leer, Génesis 18, Abraham ya recibió por lo menos una vez la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo menos ya una vez la recibió. Acuérdense que si alguien quiere tarea, yo doy regalo. ¿Cuántas veces recibió la promesa? ¿Y en qué pasajes? No, tranquilos, aquí no es, pero aquí por lo menos ya recibió una. Pero como ya la había recibido y ya había creído, vamos a ver cómo se comportan las personas que creen en las promesas. Y de ahí aprenderemos 2 cosas. Génesis capítulo 18, empiezo a leer a partir del versículo 1. Recuerden que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día
estaba Abraham sentado en la entrada de su carpa a la hora más caliente. Entonces se levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si te agrada, deténgase aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras se les trae agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Y ahí está. 2 cosas que hacen las personas que creen las promesas de Dios. Ahí están, escondidas, en medio de una lectura que pasamos por ella docenas de veces y nunca reparamos en los detalles. ¿Cómo se comportan las personas que creen en las promesas de Dios? Abraham creía en las promesas de Dios. Él estaba convencido de que Dios iba a cumplir con él sus promesas. No dudaba en lo más mínimo. Usémoslo de ejemplo y que sea nuestra conclusión. ¿Qué cosas caracterizan a las personas que viven creyendo las promesas de Dios? Yo encuentro 2 cosas. La primera, en cuanto llega quien se entiende era Dios con 2 ángeles, lo primero que hace Abraham es que entra y le dice a Sara, toma esta harina y prepara pan. Ahora, para que entiendan qué mensaje hay detrás de todo esto, ¿cuánta harina le dijo a Sara que preparara? 3 medidas. 3 medidas. Para que comieran pan, ¿cuántas personas? Con él, ¿no? Estamos hablando del equivalente a 22 litros. 22 litros. Algo así como 22 litros. ¿Para 4 personas? Era demasiado. Era demasiado. Sí, era demasiado. Porque una persona que vive creyendo las promesas de Dios es generosa. ¿Quieres identificar a los creyentes que no confían en las promesas de Dios? ¿Sabes cómo los vas a identificar? Porque no son generosos. Por favor, y ni siquiera estoy pensando estrictamente en el aspecto económico. Las ofrendas de la iglesia son secretas. Tú depositas ahí, nadie sabe cuánto depositas. Si fue uno de a 20, de 100, de 50, 3 pesos, 1 peso, 50 centavos, nadie lo sabe. No se lleva un conteo. No somos la iglesia mormona, no somos la iglesia adventista, donde hay que dar un diezmo con un sobre, donde tiene que venir tu apellido, donde se sabe exactamente cuánto tiene que ir depositado. Nosotros no hacemos eso. Así que no vamos por ese lado. Cuando aquí en esta iglesia hay personas que no creen en las promesas de Dios, los vamos a identificar porque no son generosos. No le dan a Dios de su tiempo. Nada más llegan y cumplen un ratito y se van. Y cuando se les pide que se esfuercen, que se sacrifiquen por dar algo más, no pueden. Está demasiado lejos. Llueve, tengo que tomar taxi, es mucho rato, voy a llegar muy noche, está bien oscuro por donde vivo. Ahí te das cuenta, gente que no está creyendo las promesas de Dios. Y obviamente su vida no anda bien, porque no están viviendo las promesas de Dios. Y sí, claro, también tiene que ver con la cuestión de lo material. Claro, por supuesto. El creyente que no cree que Dios suple todas las necesidades materiales, cree que en sus propias fuerzas puede, entonces se vuelve tacaño, quiere tener siempre el dinero acá.
La tranquilidad del creyente que no cree en las promesas de Dios es que tiene dinero en el bolsillo. Si no tiene dinero en el bolsillo, nada sirve. Todo está mal. El mundo está al revés. No vamos a salir adelante. Todo está en contra mía. Esto no funciona. Así se identifica la gente que no cree en las promesas de Dios. No es generosa. Y recuerden, no es solo con lo económico, con todo, con el tiempo, con sus emociones. Los hombres que no creen en las promesas de Dios son una piedra infeliz con sus mujeres y sus hijos. No son generosos con su cariño. No abrazan, no besan, no dan palabras de aliento, porque no creen en las promesas de Dios. Los que creen en las promesas de Dios son generosos. Segundo, trajeron la comida, el cabrito, el pan. Y claramente Génesis 18 dice, y Abraham les servía. No permitió que las manos de Sara llevaran el pan hasta donde estaba Dios y ese par de ángeles. Ni tampoco permitió que fueran las manos de un siervo las que llevaran el cabrito preparado. Él tenía que servir. Tenían que ser sus manos de él. Él no podía permitir que otras manos hicieran el servicio que él tenía que hacer. La gente que cree en las promesas de Dios es servicial. Servicial. Y los que no creen en las promesas de Dios, no les interesa involucrarse. No les interesa. Lo más apartados que puedan, los que se sientan atrás, los que están parados desde atrás, según ellos ¿viendo qué? ¿Quién te ha puesto Dios a ti por policía de Maranata? Yo no le he dado a nadie credencial. Y ahí están, los ves desde atrás. Y así. O sea que en tu Facebook te va a hablar Dios. Lo guardan y otra vez. ¿Por qué no vienes hasta adelante y te sientas en las primeras hileras? Elige la buena parte. Ven ansioso a beber de la palabra de Dios. Es que me quiero enterar que hermano llegó tarde, ¿y como para qué? Es que me quiero enterar quién no pone atención, ¿como para qué? Jesús dijo, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué insistes en ver las cosas de abajo? O sea, ¿en qué te beneficia? ¿Tu vida espiritual va a crecer porque ya te diste cuenta que Miguel Motoro otra vez llegó tarde a la reunión? ¿Te va a hacer un mejor cristiano el hecho de que te das cuenta que el hermano que siempre tose y que cuando estornuda 4 veces, ahora estornudó 5? ¿Ya te edificó tu vida de alguna forma? ¿Eres un mejor cristiano por ver que sobraron 4 aguas y medio recipiente del agua de horchata que preparó Luis Miguel? ¿Ya te volviste más santo por ver que se acabaron las sabritas? ¿Y porque descubriste que ahora ya Marinela está sacando mini gansitos? Ahora ya no son gansos, ahora ya mini gansitos, que ahorita yo los veía atrás. ¿Ya te volviste más santo por ver eso? La gente que cree en las promesas de Dios es servicial. Servicial. Trata de hacer algo para servirle al Señor. Y no permite que nadie le robe su gozo ni su bendición de servicio. Tienen que ser sus manos las que hagan esa obra. No porque trate de ir delante de nadie ni lucir más que nadie, sino porque lo está haciendo para un Dios a quien él ama o a quien ella ama. Y es él quien lo tiene que recibir. Mis hermanos, esta es la forma con la que concluimos. La ascendencia de Cristo nos habla de un Padre de la promesa y de un Dios al que le encanta prometer. Esta semana sumérgete en las promesas de la Biblia. Disfruta cada promesa de la Biblia. Cree cada promesa de la Biblia. Y una vez que las promesas de la Biblia te emocionen, cierra tus ojos ahora a Dios y dile, ahora hazme obediente. Ahora hazme obediente. Obediente, 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 obediente. ¿Es fácil obedecer? Por eso voy a orar pidiendo obediencia. En esta semana, mis hermanos, ahí ya puedo hablar a título personal, aunque sé que cada uno tendría su propia experiencia. Esta semana llevo desde antes del domingo, porque yo el domingo no estuve con ustedes, desde como 2 o 3 días antes, Señor, ya te voy a creer, ¿no? Por varias cosas que yo traigo en mi cabeza y por varias complicaciones, que al final quien guste yo se las platico sin problema, no lo hago para no extendernos, ¿no? Y créanme, no, Señor, yo ya te tengo que creer, o sea, ayúdame, ¿no? Todos los días, por favor, Señor, por favor, hasta llegar al día de hoy. Hace unos minutos que yo les decía, qué bonita se ve la iglesia llena, pero bueno, no sé si pedir disculpas o no, pero créanme, en el caso mío veo la iglesia y yo siento que es la forma en que Dios me está contestando, es mi señal, en serio, o sea, es mi señal de que estar obedeciéndolo, aunque como
no lo quiero obedecer, ¿para qué los engaño? Porque no quiero. Es la señal con la que Dios me está diciendo, estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. La obra de tus manos va a prosperar en función de cuánto tú me obedezcas y cómo me está costando trabajo. Y en sus oraciones digan, hermano, el hermano es un desobediente. Así díganle, hermano, ¿qué desobediente es? Ayúdalo a que sea obediente, ¿no? Entonces, mis hermanos, oremos y que el Señor nos haga entender que detrás de la ascendencia de Cristo hay un camino que nos lleva a promesas que son gloriosas. Oremos. Señor, concluyendo en nuestra hora, quiero poner en tus manos a los hermanos que, terminando, Señor, esta oración, se retiran. Llévales con tu bendición. Algunos hermanos nos quedaremos a orar y algunos otros más a ver algunas cuestiones generales de la obra. Pues, Padre, aquí está una oportunidad de servir. Yo no puedo juzgar a mis hermanos porque finalmente yo no vivo con ellos, ellos no viven conmigo y ellos no pueden saber si yo estoy siendo un cumplidor de promesas o no. En el caso mío, yo les ahorro el trabajo a mis hermanos. No, yo no lo soy. Llevo tiempo, Señor, batallando con varias cosas que yo sé que debo ser obediente. Y puedo decirte, porque no te puedo engañar a ti, que ya puedo hablar por lo menos de 10 días en que sí he logrado ser obediente en cosas muy específicas. No, ¿cómo me está costando trabajo? Demasiado. Y me he tenido que enfrentar, Señor, con el peor enemigo que tengo, mi propio ego. No lo quiero doblegar. Insisto en querer seguir haciendo las cosas a mi forma. Pero agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, miembros de mi familia espiritual, que hoy yo los miro a cada uno de ellos como una señal del cielo. Gracias a la presencia de ellos, tú me estás dando un abrazo en el alma, me estás acariciando el corazón. Por eso yo bendigo a mis hermanos, porque no se imaginan lo bien que me hacen solamente al verlos, porque me están mostrando, Señor, tu respuesta. Así que voy por otros 2 días y si se puede voy por 100 más, porque difícilmente yo recibiré tus promesas si no soy obediente. Ayúdanos a hacerlo esta semana en lo que cada uno de nosotros haga. Y que cuando te prometamos algo en esas oraciones donde a veces las emociones nos ganan y te digamos, es que Señor, yo quiero, que lo cumplamos. Tú no te complaces, Señor, en los insensatos. Y cuando cumplimos algo como creyentes, nada debe evitar, que cumplamos lo que prometemos. Nada. Cuando prometemos algo y no cumplimos, lo único que estamos demostrando es que no creemos en ti, o por lo menos no lo suficiente como para obedecerte. Que lo pongamos por obra, Señor. Bendice toda labor que hagamos esta semana para que en ello recibamos, Señor, nuestras promesas y nos gocemos cuando veamos cómo tú te deleitas en darnos lo que tú deseas darnos. Bendito sea, Señor. En oración nos despedimos y lo hacemos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, los hermanos que